Listo. Listo, chicos, ya está grabando. Listo, buenas noches. Bueno, hoy estamos presentando los capítulos quinto, sexto y séptimo. Nuestros integrantes son Juliana Quintero, Andrés Osorio, mi persona Francisca Domingo, Diego Martínez y Oscar Chamorro. Bueno, como introducción del libro de Historia del Derecho, colección Cultura Jurídica, esto aborda la evolución del derecho en la Europa medieval. Se analiza el derecho germánico, caracterizado por su origen consuetudinario y su organización tribal. El derecho carolingio se consolidó la autoridad imperial a través de las capitulares. En la transición del feudalismo, igual feudalismo, que dio lugar a la dispersión normativa y al predominio de los fueros. Estos capítulos explican cómo estas tradiciones jurídicas sentaron las bases del derecho europeo y su influencia en el mundo occidental. Bueno, empezamos con el capítulo quinto del derecho en la Edad Media europea. Como primera parte tenemos el eclipse del derecho romano en Occidente. En esta veremos las leyes romano-bárbaras. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, los bárbaros se encontraron con una civilización más avanzada y con un derecho sofisticado. Aunque en regiones como Germania y Britania el derecho romano fue poco aceptado, en España, Italia y las Galias, los invasores convivieron con la población romanizada, permitiendo la pervivencia del derecho romano a través de las leyes Romane Barbarorum o Código Romano Bárbaros. Dentro de estas codificaciones a través de las cuales sobrevivió el derecho romano en Occidente, las más importantes fueron Les Romana Visigotorum, conocida como Brevario de Alárico del año 506, promulgada por el rey Alárico II por los súbditos galorromanos, quien buscaba eliminar la confusión jurídica y contenía fragmentos de códigos prejustinianeos, el código teodosiano y textos de juristas clásicos. Tuvo gran influencia en Occidente hasta el siglo XII. Tenemos el Lex Romano Burgundiorum, o también llamado Liber Papinensis, del año 516, quien fue ordenada por el rey Gandovado para sus súbditos romanos, incluía fragmentos de códigos romanos y derechos locales. Por último, tenemos el edicto teodorico del siglo VI, fue promulgado en Italia por Teodorico el Grande. A diferencia de las anteriores, regía tanto para romanos como para estrógodos. Contenía normas de derecho público y privado, pero perdió vigencia con la reconquista bizantina de Justiniano. Como segundo, tenemos el derecho germánico en la Alta Edad Media. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, la Europa medieval surgió de la función entre la cultura latina y los pueblos germánicos migratorios, como lo fueron visigodos, ostrógodos, burgundios, francos, longobardos y sajones. Antes del siglo VI, los germanos tenían un derecho consuetudinario basado en costumbres orales y aplicables según la tribu a la que pertenecían. A continuación, veremos las características del derecho germánico primitivo. Bueno, tenemos la sociedad que está organizada en torno a la CIPE, que era la familia en sentido amplio. Los hombres libres, libertos, llamados lites, similares a los clientes romanos y siervos. Tenemos la política, la democracia directa en asambleas expresada a través de los concilia civitatis con un rey asistido por su aula regia o comuta, comutatus. Tenemos la propiedad, que no tenían una noción clara de la propiedad inmobiliaria, aunque en la Baja Edad Media surgió la gewere o posesión de año y día. Matrimonio era de carácter mogámico, que se refería a una relación de pareja con una sola persona, también llamado barraganía.
No existía la dote a la manera romana. Por el contrario, era el marido que pagaba a la familia de la esposa por obtener la mun sobre ella. Tenemos también la sucesión, que no existía el derecho de primogenitura, pero sí la mejora, que reservaba un tercio de la herencia para beneficiar a un heredero. Y por último tenemos el derecho penal, que permitía la venganza si la familia no aceptaba indemnización, y entre los medios de prueba estaban las ordalias, o también llamado juicio de Dios, que lo aplicaba en forma de duelos judiciales. A continuación tenemos las codificaciones germánicas más importantes. Los visigodos y ostrógodos fueron claves en la transmisión del derecho romano en la península ibérica. Y estos son leyes teodoricianas, el Código de Euricio, capítulos gaudensianos, la ley de Teudis, el Codex Revisus y Liber Ludiciorum. Bueno, por último, tenemos otros códigos germánicos importantes, que está el Edictus Rotari, la Lex Sálica y la Lex Baevarorium. Entonces tenemos acá el derecho caronigio. Desde el siglo II se instalaron los francos, un pueblo germánico. Se establecieron en las Galias bajo liderazgo el rey Merovingio Clodoveo, el primer monarca europeo en convertirse al cristianismo. Tras la decadencia de la dinastía merovingia, Carlos Martel inició la dinastía carolingia. Fue consolidada por su nieto Carlomagno, quien fue coronado emperador en el año 800. Carlomagno expandió su imperio por Europa, así unificando territorios romanizados y, cristianizados. Sin embargo, su muerte en el año 814, el imperio, mediante el Tratado de Verdún en el año 843, se divide en tres partes, en Francia, Alemania e Italia. Facilitaron la fragmentación política y el auge del feudalismo. En materia jurídica, los carolingios gobernaron mediante las capitulares normas dictadas por el emperador y aprobadas por sus consejeros, y así se clasificaban en eclesiásticas, mudanas o seculares. Esas se dividen en dos, en legibus adenda y perse escribenda. Bueno, ya por último, no hubo complicaciones oficiales de capitulares, pero sí privadas, como las de Angesio del año 827 y Benito el Levita del año 845. Aunque el derecho carolingio seguía el principio de personalidad jurídica, con el tiempo evolucionó hacia la territorialidad, fortaleciendo el poder del monarca. Frente a los feudales, el poder del monarca, esa transformación jurídica influyó en la dispersión normativa, que traerla como consecuencia del imperio de los fueros como fuente principal del derecho. Listo. Entonces vamos con la compañera Juliana, que va a proseguir con la presentación. Bueno, yo voy a seguir con la evolución del derecho en la Baja Edad Media en Europa. La Baja Edad Media fue un periodo crucial en la evolución del derecho en Europa, caracterizado por la interacción de diversas tradiciones jurídicas, la consolidación de monarquías y la influencia del derecho romano. Este análisis se centra en tres regiones clave: Alemania, Francia y España, así como la legislación visigoda y el sistema feudal. ¿Podrías pasarle la otra, porfis? Alemania y el Sacro Imperio Romano Germánico. Hacia el contexto histórico, el Sacro Imperio Romano Germánico se estableció en 1273 bajo la dinastía de los Habsburgo. Su objetivo era crear un gobierno conjunto entre el Papa y el emperador. Bajo la estructura política, el imperio se organizaba como una monarquía electiva con un parlamento conocido como la Dieta.
Sin embargo, el poder del emperador se debilitó con el tiempo, convirtiéndose en una figura protocolaria. A base del sistema judicial, la evolución del sistema judicial pasó de procedimientos primitivos a un enfoque más formalista, reflejando la necesidad de un orden legal más estructurado. ¿Podrías pasarla a la otra, porfis? Francia y la consolidación de la monarquía. El establecimiento de la monarquía francesa se consolidó en 987, apoyada por las ciudades y la iglesia, adoptando un sistema de sucesión hereditaria. Curia regia. Este consejo fue compuesto por nobles, asistía el rey en la gobernanza, lo que fortalecía la autoridad real. El derecho en Francia se dividía entre el sur, que mantenía las tradiciones romanas, y el norte, que seguía costumbres germánicas. Con el tiempo, la influencia del derecho romano fue creciendo, promoviendo una mayor unificación legal. ¿Podrías pasarle a la otra, por favor? En España, la reconquista y la unificación del derecho. La reconquista desde la invasión musulmana en 711 hasta la culminación de la reconquista en 1492, los reyes cristianos promovieron la unificación del derecho. Legislación clave, se destacó el fuero juzgo y la legislación alfonsina bajo Alfonso X, que integró el derecho romano canónico y costumbres locales. Las siete partidas fueron una obra fundamental en este proceso. Ordenamiento de Alcalá. En 1348, este ordenamiento buscó establecer un marco legislativo claro, consolidando la unificación del derecho en el reino. Em, ¿Podrías pasarle a la otra, por favor? Bajo a la legislación visigoda, las codificaciones importantes fueron que se menciona el Código Eurico, los capítulos gaudesianos, la ley del Teudis y el Lider Liudiciorin, que consideraron el derecho disógido y permitieron la supervivencia del derecho romano en España. El fuero juzgo, que también esta obra se mantuvo vigente hasta el siglo XIX, reflejando la continuidad del derecho romano en la península ibérica. Mm, ¿Podrías pasarle a la otra, por favor? El feudalismo y su decadencia. Las características del feudalismo fue que surgió tras la caída del Imperio Carolingio, caracterizándose por relaciones de vasallaje y pactos de fidelidad. Este sistema se basaba en la dispersión normativa y la organización social de las tribus. Esto cayó en decadencia a partir del siglo XIII, ya que el feudalismo comenzó a declinar debido a a la centralización del poder real, el surgimiento de la burguesía y la creación de ciudades que lideraban a los vasallos de sus obligaciones feudales. La influencia y la romanización del derecho en Europa durante la Edad Media se manifestaron a través de las interacciones entre las tradiciones jurídicas romanas y las costumbres de los pueblos germánicos que se detallaban en algunos aspectos claves como la fusión de culturas, las codificaciones romanas, las universidades y derecho romano, la legislación en Francia y España y el impacto en el derecho moderno. Como conclusión, la evolución del derecho en la Baja Edad Media en Europa fue un proceso complejo que reflejó la interacción entre el poder político, la Iglesia y las tradiciones jurídicas locales. En Alemania y Francia y España se observaron transformaciones significativas que sentaron las bases para los sistemas legales modernos. La influencia del derecho romano y la adaptación de las costumbres locales fueron fundamentales en este proceso, marcando el camino hacia la unificación y la codificación del derecho en Europa. La transición del derecho visigodo y la decadencia del feudalismo también jugaron un papel crucial en la configuración del panorama jurídico de la época. Le doy paso a mi siguiente compañero. Espérame un segundo, a ver si puedo colocar.
Y no se vea la barra. Dale, Oscar. El derecho en la Edad Media. Italia. A partir de la caída del pueblo germánico y el asentamiento de los normandos y los árabes en la parte meridional de Italia, se instala el feudalismo y decae el derecho. A partir del siglo XI surgen las primeras universidades en Italia, cuya primera expresión fue la Universidad de Bolonia, lo cual es de gran importancia para la tradición jurídica occidental. Entre algunas obras del derecho justinaneo como antecedentes están las instituciones de Gallo y Justiniano, Locodi, el Codex y las Novellae de Justiniano. Inglaterra. Se dio origen al sistema de derecho anglosajón, el cual se caracterizó por su dualismo entre el common law y equity, ligados a sus tribunales de justicia, la Court on Common Pleas, el King Bench y la Court of Schenker Pleas. Al derecho inglés le debemos el parlamentarismo, el vicarismo, la garantía de los derechos individuales y las teorías sobre el control que el Poder Judicial debe ejercer sobre las actividades legislativas. Tras la victoria de los señores feudales se materializó la promulgación de la Carta Magna de 1215. En su artículo 39 se establece que ningún hombre libre será capturado, encarcelado o privado de sus bienes o sus derechos, o exiliado o perjudiciado de cualquier otro modo, excepto por la intervención de un tribunal legalmente constituido por sus iguales y de acuerdo con la ley de la tierra, lex terrae. Características del derecho alto medieval: heterogéneo, estamental, personalista, consuetudinario, atomizado, clasista, regresivo. Capítulo sexto. Observaciones preliminares. La evolución en la segunda vida romana hace referencia al renacimiento del derecho romano en la Edad Media, específicamente con la redescubierta y estudio del Corpus Iuris Civilis de Justiniano en los siglos XI y XII. La Universidad de Bolonia fue crucial en la rehabilitación del derecho romano. En esta institución se comenzó a analizar el Corpus Iuris Civilis respecto a la civilización del derecho romano en los sistemas jurídicos europeos variaba respecto a la región, mientras que en algunos países se adoptaba íntegramente y en otros se combinaba con el derecho consuetudinario local. Los glosadores fueron los juristas medievales que analizaron y comentaron el Corpus Iuris Civilis. El método de enseñanza era basado en la glosa, que permitía una mejor comprensión y expansión del derecho romano. A lo largo que el derecho romano fue reintroducido en Europa, se fue adaptando a las necesidades políticas, económicas y sociales de cada territorio, creando una fusión con las normativas locales. Los glosadores y los postglosadores crearon y desarrollaron teorías jurídicas que influyeron en la evolución del derecho europeo. Escuela de postglosadores y comentaristas. Esta escuela se originó después de los glosadores, aproximadamente en el siglo XIV. La diferencia de los glosadores era que se centraba más en la interpretación del literal del Corpus Iuris Civilis, mientras que los postglosadores adaptaron un enfoque más práctico y sistemático, utilizando el derecho romano como derecho como herramienta para resolver casos reales. Otro método, también conocido como el Mos Italicus Iuri Docendi, este estilo jurídico se caracteriza por su pragmatismo, alejándose del análisis puramente académico y buscando soluciones útiles para los tribunales y la práctica legal. Bartolo fue uno de los juristas más influyentes del Mos Italicus. Desarrolló un método que integraba el derecho romano con el derecho local y canónico, ajustándolo en la realidad social.
Baldo se destacó por sus comentarios extensos aplicables en la realidad judicial. Junto con Bartolo fue considerado autoridad indiscutida durante estos siglos. Relación con el derecho romano y canónico. La escuela de los postglosadores combinó el derecho romano con el derecho canónico y los derechos locales, formando una especie de derecho común europeo, ius comune. Esta fusión facilitó la armonización jurídica en Europa, ya que creó una base común que podía ser interpretada y adaptada en distintos contextos jurídicos. Listo. Seguimos con mi compañero Andrés. Espérame. De todo lo posible que sea completo. Espera un momentico. Dale, dale. Bueno, soy Andrés Osorio y sigo con... Ah, ¿todavía no? Espérame. Qué pena contigo. No, que sí está completa y está completa. Listo, Andrés. Empezar. Bueno, soy Andrés Osorio y sigo con Historia del Derecho, colección Cultura Jurídica. El descubrimiento de Irnerio y la fundación y desarrollo de la Escuela de los Glosadores. Irnerio, desde Bolonia, redescubrió y sistematizó los manuscritos del Corpus Iuris Civilis, reintroduciendo el derecho romano en la Europa medieval. Su método consistía en realizar glosas, o sea, anotaciones y comentarios sobre estos textos, lo que facilitó su interpretación y enseñanza. Sus discípulos, los glosadores, continuaron esta labor, influyendo en el desarrollo del derecho romano canónico y estableciendo las bases del dogmatismo jurídico en las universidades medievales. Eh, Las universidades medievales pues, surgieron como centros de enseñanza independientes, inicialmente a partir de escuelas y gremios de maestros. En Bolonia se consolidó el estudio del derecho romano, donde los glosadores comentaron y sistematizaron los textos legales, dando origen al ius común, que integraba elementos del derecho romano y canónico. Estas instituciones se estructuraron en torno a las artes liberales y el conocimiento jurídico, extendiéndose por diversas subnaciones de Europa y convirtiéndose en núcleos fundamentales para la formación intelectual y el desarrollo del pensamiento jurídico. El derecho canónico se desarrolló a partir de las necesidades internas de la Iglesia para regular su organización, disciplina clerical y vida moral de la comunidad. Inicialmente se basó en decretos y concilios, que fueron recopilados en colecciones normativas con el tiempo. Al interactuar con el derecho romano y al difundirse en las universidades medievales, el derecho canónico se integró en el ámbito jurídico europeo, influyendo en el ius común y en la configuración de legislación del continente. En concepto, fuente y concordatos tenemos pues que el derecho canónico es el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta externa y la organización de Iglesia Católica. Este en sí no se enfoca en la fe personal, sino en el comportamiento visible y normativo de sus miembros. Sus fuentes se dividen en divinas y humanas. Las fuentes divinas, como la Sagrada Escritura y la tradición, son inmutables, mientras que la fuente humana son normas creadas por la autoridad de la Iglesia y pueden ser modificadas con el tiempo. Como ocurre con el Código de Derecho Canónico, los concordatos son acuerdos entre la Santa Sede y un Estado, destinados a regular aspectos como el reconocimiento civil del matrimonio religioso, la enseñanza de religión en escuelas o el nombramiento de obispos. Históricamente, el derecho canónico ha tenido una gran influencia jurídica, especialmente en el desarrollo del derecho civil europeo y la organización de sistemas legales y educativos de Occidente.
El origen del derecho canónico. El origen de ese derecho canónico se encuentra en los primeros siglos del cristianismo, cuando la Iglesia comenzó a organizarse y necesitó establecer normas para su funcionamiento. El cristianismo, al expandirse por el Imperio Romano, universalizó valores como la igualdad y la dignidad humana, influyendo profundamente en la moral y el derecho. Este proceso llevó una cristianización del derecho romano, integrando principios legales con la doctrina cristiana. Además, el Corpus Iuris Civilis del Justiniano también influyó en la estructura jurídica canónica. Así, el derecho canónico surge de una combinación de elementos religiosos y jurídicos con una gran influencia moral, social y legal en el mundo occidental. Como conclusión, tenemos que la historia del derecho resalta su evolución y elementos principales. Destaca la influencia del derecho romano y los lineamientos generales en distintas culturas y su desarrollo en la Edad Media europea. También se enfatiza en el análisis de la evolución de la historia del derecho. Listo. Y por último vamos con el compañero Andrés. Espérame. Trato de darle doble clic. Tampoco sale. Listo. Diego, puedes continuar. Bueno, gracias. Hola, mi nombre es Diego. Entonces, tenemos que el derecho canónico primitivo se llama así porque es una doctrina establecida por la Iglesia con los primeros filósofos y teólogos del cristianismo, quienes con fundamento en los textos de la Biblia, en especial del Evangelio y los escritos de los padres apostólicos y las máximas eclesiásticas, fue escrito. Hay una pequeña subdivisión, como se puede ver en la imagen. Tenemos los siglos 1 y 2, que se compone de tres partes, una de contenido moral, otra de contenido litúrgico y una tercera de contenido jurídico. En el siglo tercero se habla de las obligaciones de los religiosos, las causas entre cristianos, herejes, judíos y cuestiones litúrgicas. En el siglo cuarto, el derecho canónico tomó otros vuelos, empieza a generar una legislación en torno al matrimonio y a los derechos real y procesal. En resumen, en el siglo V fue un periodo de transición importante en el desarrollo del derecho canónico primitivo marcado por la consolidación de la autoridad papal, la creación de colecciones canónicas y la influencia de los concilios ecuménicos. En este caso, los concilios ecuménicos vienen a ser reuniones solemnes de obispos de toda la Iglesia cristiana reunidos para discutir asuntos de doctrina, disciplina y práctica eclesiástica y el derecho romano. Siguiente. El derecho canónico en la Alta Edad Media. Entonces, ya no solo se tiene en cuenta la organización y jerarquía de la Iglesia, los sacramentos y las herejías, sino que abarca varios aspectos, como los derechos reales al regular las condiciones de los bienes de la Iglesia, así como todo tipo de actos civiles relativos al derecho privado que tienen relación con ella, como donaciones, testamentos, legados, contratos sobre tierras, creación de fundaciones pías. Las fundaciones pías vienen a ser instituciones jurídicas de origen canónico destinadas a la administración de bienes con fines religiosos o benéficos. Además, en la Alta Edad Media se extiende hacia el derecho familiar, regulando el abandono de niños, la legitimación de los hijos naturales, los alimentos y otros. Se desarrolla el derecho procesal con el establecimiento del procedimiento judicial que se debía llevar a cabo ante los tribunales eclesiásticos. Siguiente. El proceso recopilador del derecho canónico. En la segunda mitad del siglo XI, que son los años 1073 y 1085, se produce una reforma llamada Reforma Gregoriana, debido al Papa Gregorio VII, quien por un lado quería fortalecer el poder del pontífice sobre otros poderes y por otro lado unificar el derecho canónico para convertirlo en un ordenamiento jurídico vigente para todo el mundo.
Esto representa el triunfo del absolutismo pontífico en el gobierno de la Iglesia y dio lugar al inicio de un movimiento recopilador del derecho canónico, que coincidió en el tiempo con la fundación de la Universidad de Bolonia, en Italia, y con el estudio sobre el derecho romano que se realizaba en ella. El movimiento recopilador del derecho canónico comienza a mediados del siglo, cuando un monje de la orden camaldulense, profesor de teología en un convento de Bolonia, elabora entre 1140 y 1142 una recopilación que resultó un hito en el proceso de la fijación del derecho canónico. Entonces, viene acá una pequeña cronología que muestra al Papa Gregorio IX en 1230, Papa Bonifacio XVIII, el Papa Clemente V, y al final terminan conformando el Corpus Iuris Canonici, que reúne como principios y normas que influyeron en la legislación civil y penal de muchos países europeos. Siguiente. El ius común y su penetración en Europa. El ius común y su penetración en Europa tuvo dos intereses, uno político y otro interés jurídico-social. Por el lado del interés político, se fundamentó en la autoridad al combinar el derecho romano y el derecho canónico para ayudar a definir los límites y las responsabilidades del poder político. Concepto de soberanía, ayuda en la formación de estados nacionales modernos, administración y burocracia, relaciones internacionales, derechos y libertades, contenía ciertos derechos y libertades individuales. Y por la parte jurídica y social, era más una necesidad de derecho para ayudar a otros, influencia de las universidades, un papel de la iglesia y el desarrollo del comercio. Sí, en resumen, el ius común fue una fuerza poderosa en la política europea, influyendo en la teoría y la práctica del gobierno, así como en el desarrollo del derecho internacional y los derechos individuales. Siguiente. Para concluir nuestro trabajo de los capítulos 5, 6 y 7, hay que subrayar que la continuidad y la transformación del derecho a lo largo de la historia mostró las ideas y prácticas jurídicas que se difundieron y adaptaron a nuevos contextos, dejando una huella perdurable en la configuración de los sistemas jurídicos actuales, generando explicación de cuál es la historia, sus elementos, lineamientos generales del derecho en diferentes culturas. El derecho romano además tiene una gran influencia. El análisis abarca la evolución del derecho en la historia, el desarrollo del derecho en la Edad Media europea. Siguiente. Este trabajo lo hemos desarrollado en base al libro Historia del Derecho de la colección Cultura Jurídica, escrito por Beatriz Bernal Gómez, doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, actualmente profesora de Derecho Romano en la Facultad de Derecho de la UNAM México y de Historia de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. De parte de todo el equipo, muchas gracias por la atención prestada. Listo, muchas gracias. Vamos a dejar de grabar.